Hola, bienvenidos a todos a un espacio que desde hace mucho tiempo venimos planeando, venimos pensando y venimos diseñando y hoy, por suerte, comenzamos. Este es un espacio que tiene que ver con algo que venimos trabajando desde Palker, que es parte de nuestro programa de responsabilidad social empresarial, donde desde hace un tiempo largo estamos muy comprometidos con la difusión, con la promoción y con conversar para acercarle a la comunidad temas relacionados con la salud y con los cuidados paliativos. Por eso elegimos realizar y llevar adelante este podcast que dimos en llamar Entre Cuidados. Y para eso nos parecía que la mejor manera de empezar este nuevo proyecto era tener una conversación íntima, personal, humana, con uno de sus fundadores, el doctor Guillermo Momana. Guillermo Momana es médico paliativista, es especialista en clínica médica, desde hace muchos años ejerce la coordinación del área médica de la unidad de cuidados paliativos del Hospital Tornú y además es uno de los socios fundadores y director médico de Palker. Y además de todo eso, es el papá de mi hija Guadalupe y es la persona con la que comparto hace muchísimos años la vida. Así que va a ser muy lindo empezar este proyecto tan esperado por nosotros compartiendo esta entrevista con vos. Va a ser un honor y también un gran desafío. Gracias. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias. Bueno, y para ir empezando, queríamos conocer un poco cómo empezaste en la medicina. ¿Recordás en qué momento decidiste o pensaste que ser médico podía ser algo que fuera tu vocación y tu futuro en lo profesional? La verdad, desde muy chico, creo que viene de admirar a mi padre, que era un médico traumatólogo, que me nació la inquietud y acompañarlo a él a veces a algunas cirugías. Me nació esa vocación por ser médico. Pasaron muchos años. Después de mi adolescencia y ya entrada los años de tener que decidir qué estudiar, siempre me daba bastante temor. Mi hermano, a quien admiro mucho, es médico y era un brillante en la facultad, entonces era como dos desafíos grandes, ¿no? Casi como igualarme a ellos o de alguna manera comparaba la medicina con ser como ellos, entonces bueno, eso me jugó un poco en contra. Por eso al principio di el ingreso a economía, porque había hecho un curso un curso vocacional, una evaluación vocacional, y me había dado que era muy bueno para economía, cosa que nada más lejos que eso. Entonces bueno, obviamente fracasé en ese intento, por suerte, y un año después me anoté en la carrera de medicina y bueno, con muchísimo esfuerzo, porque me costaba muchísimo estudiar, pude lograr recibirme en el año 90. A partir de ese momento empecé a hacer la residencia en el Hospital Tornú. Después fui jefe de residentes después de 4 años, después fui instructor de residentes. Y bueno, ahí empecé mi contacto con la clínica, después estuve en una obra social muy prestigiosa, en OSDE, que hice mis primeros pasos en los seguimientos sanatoriales y en los domicilios, y paralelamente, ya formado, conocí a Mariela Bertolino. Una gran referente, Mariela, sí, para todos. Ojalá que pueda escuchar este podcast y si lo escucha, nada, todo el reconocimiento y el agradecimiento de toda una comunidad paliativa que gracias a ella pudo avanzar en unos inicios en donde eran muy poquitos, ¿no? Sí. Los que hacían paliativos. Eso fue el año 95, terminó la instructoría y ya en el año 95-96 ya Mariela empezaba a aparecer en el servicio proponiendo una modalidad muy diferente de atención de pacientes y familias.
que padecían enfermedades de difícil tratamiento y de difícil pronóstico, con mucho sufrimiento, y nos enseñó cómo transitar de una manera diferente ese acercamiento y ese alivio del sufrimiento que nosotros en la formación médica de grado obviamente no lo teníamos. Terminé la instructoría y bueno, ella me convoca a trabajar en el equipo. Éramos 4 o 5 personas en el equipo, estábamos hablando del año 96, 97. Y ahí empieza mi formación al lado de Mariela, que fue claramente mi mentora, mi guía y la de muchísimos otros, como vos bien recordás. Así que a partir de ese momento yo empiezo a incursionar todo lo que es el campo de los cuidados paliativos, a formarme, a empezar a ser reconocido incluso por las obras sociales y por la obra social donde yo estaba trabajando, que me empiezan aparte de los pacientes clínicos, me empiezan a derivar y a pedir intervenciones de pacientes con necesidades paliativas. Y es ahí donde yo me hago conocido en la obra social, me hago conocido en el ambiente clínico y bueno, y llegó un momento en que el volumen de pacientes que yo estaba gestionando y atendiendo tanto en los domicilios como en los sanatorios era muy grande, así que bueno, ahí empecé a formar mi equipo. Esos fueron más o menos mis orígenes. Bien, y antes de meternos, digo, porque de la mano esto que estás contando también empiezan como a nacer, ¿no? Las ideas que terminan como gestando Alker. Pero antes de meternos con el Guille ya recibido, ya habiendo hecho la residencia y ya estando como bien metido en el mundo de los paliativos, ¿hay alguna anécdota, algo que quieras contarnos de tu tiempo de residente? Yo tengo algunas, pero no las quiero spoilear. Digo, algo que quieras compartir de esos años, que sé que para vos fueron muy importantes. ¿Se te viene alguna en la cabeza? Se nota que no estás preparado esto, porque la verdad que no, en este momento no. A mí me contaban que a vos te gustaban los pases de guardia, hacerlos al sol, tomando sol. Sí. Con mi gran amiga Julieta siempre promovíamos que los pases sean al sol y bueno, la residencia nos acompañaba, nos gustaba mucho tomar sol y era un espacio donde todos disfrutábamos porque bueno, eran bastante divertidos en el sentido de que bueno, en ese espacio distendido podíamos compartir la situación de los pacientes y a la vez también poder dispersarnos un poco y aliviarnos de la tarea diaria. Y cuando te empezaste, contabas recién que terminaste la residencia, empezaste la instructoría, que la conociste a Mariela estaba formando, ¿no? En ese momento la unidad. ¿Qué fue? ¿Qué crees vos que fue lo que te hizo decir es por acá, ¿no? Y que te metiste con todo, con pies, con cabeza, con corazón, con espíritu. ¿Qué encontraste en los cuidados paliativos que te hizo sentir tan representado y bueno, y con lo que te comprometiste hasta hoy? Yo varias veces lo pensé y haciendo un análisis muy profundo en dónde se originó esa intención de hacer lo que estoy haciendo ahora con tanta pasión. Yo creo que tiene que ver un poco con, en alguna medida, yo haber percibido durante mi adolescencia algún grado de sufrimiento y el poder después comprender el gran sufrimiento que tenían los pacientes y poder como identificarme y poder entenderlo y decir, yo te voy a acompañar, yo sé en parte. Yo sé en parte lo que podés estar sintiendo y yo creo que puedo ayudarte. O sea, yo en alguna medida empecé a sentir que acompañando a pacientes que sufrían, me sentía por la capacidad de extrovertido que soy y de poder vincularme fácilmente con la gente y de poder establecer un vínculo muy, muy agradable con las personas, que eso es lo que yo siento como una fortaleza. Me resultó muy fácil poder ayudar a mucha gente y lo sentía permanentemente como un desafío, pero que yo sabía que la mayoría de las veces iba a terminar bien, porque yo sabía que podía entender
hacia dónde iba la principal motivación de esos pacientes, porque para cada paciente es diferente, pero poder entender por dónde iba ese sufrimiento y poder llevarme a mi casa y llevar en la diaria ese, ese problema que el paciente yo podía decodificar del paciente cuál era ese problema y a mí me permitía trabajarlo porque sabía que yo tenía que dar la respuesta a ese problema, que tal vez no sea el problema más importante, pero sí era el más urgente para ese paciente en ese momento. Entonces yo me embarcaba en poder solucionar eso y la familia y el paciente lo percibían y eso creo que le dio mucho valor a mi tarea y yo me sentía realmente como con mucha idoneidad y con mucha tranquilidad de poder estar en las situaciones más complejas. Cuanto más compleja, cuanto más vulnerabilidad había, era cuando más bien me sentía yo porque sabía que podía agregar mucho valor en ese momento. Bueno, gracias por ser tan generoso y por hablarnos desde el corazón. Yo creo que todos los que hacemos esto, ¿no? Si buceamos como en nuestra profundidad, nos encontramos con alguna herida por sanar y el trabajo a veces ayuda, ¿no? A conocerse, a sanar. Y en relación a eso, Guille, te quería preguntar, porque la verdad es que iba a seguir por me cuentes un poco cómo se inició Palcar, pero me parece que por el tono que está teniendo como esta conversación, me gustaría como, si me permitís y si tenés ganas, como seguir hablando de esto, porque me parece que es el mejor legado que le podemos dejar a los que nos siguen, ¿no? Que todo lo que uno hace desde el corazón es sanador. Y yo te quería preguntar si tuvieras que decir qué legado sentís que vos vas dejando en tu día a día con las personas con las que compartís, no solamente los pacientes, porque vos sos un referente, digamos, para los residentes, digamos, acompañás a profesionales en formación. ¿Hay algo que vos tratás como de transmitir, más allá de las herramientas, más allá ¿no? de los conocimientos, digamos, en lo que tiene que ver con tu manera, ¿no? de acompañar, con la filosofía que sostiene como tu día a día? Yo, que a veces no lo tomo como una fortaleza, sino como una debilidad dentro de lo que es el equipo, por ejemplo, hablando ahora en el hospital, donde hoy estoy más trabajando en equipo, es la liviandad o la a veces naturalidad con la que afronto situaciones muy complejas. Cuando el equipo por ahí está muy conmovido por una situación y paralizado, bueno, yo soy, lo digo humildemente, que por ahí puedo tirar una solución disruptiva y que a la vez pueda ayudar en parte a poder destrabar esa gran situación compleja. Y lo mismo hago con situaciones en las cuales uno por ahí se enrieda demasiado tratando de resolver a veces lo que no tiene solución. Y yo, bueno, naturalizo con lo que es la incertidumbre o con lo que es la imposibilidad de resolver todos los problemas. No digo que mis compañeros no lo entiendan, no lo hagan, pero por ahí yo lo hago con un humor o con una naturalidad que ellos me lo agradecen y ellos lo valorizan. Y yo siento como que esa es otra de las fortalezas que tengo, como tengo un montón de debilidades, pero bueno, yo estoy hablando ahora de lo que siento que agrego valor y esa modalidad eh, de transitar las situaciones más complejas me ayuda. Y no solo me ayuda, sino que cuando me preguntan, y esta pregunta que nos hacen a todos, ¿por qué haces lo que haces? O ¿por qué, cómo debes sufrir? O cómo, qué terrible, cómo lo que haces vos. Y bueno, lo que yo hago, lo que me gratifica, lo que me permite sentir que tiene sentido en la vida, no hay nada más ¿cómo decirlo? Más sublime, o no sé si es la palabra, que ayudar al otro y que
si hay algo que nosotros podemos hacer en este mundo es poder aliviar a otra persona o a otra familia. Entonces, la mayoría de las veces nuestras intervenciones terminan en un poco de alivio en situaciones tremendamente dramáticas. Y ese agradecimiento final también enaltece a la persona y me hace pensar que voy por el camino correcto, que vamos por el camino correcto, lo que hacemos con tanto amor. ¿Y se te viene como alguna historia, alguna anécdota de todos estos años de acompañar pacientes y familias en situaciones de tanta vulnerabilidad? Algo que quieras compartir, alguna situación clínica o por ahí, digamos, que te haya marcado en tu carrera, algún paciente que recuerdes. Sí, hay algunos pacientes que me acuerdo y no puedo entender por qué me acuerdo tanto. No, es que no me acuerdo, me acuerdo de un paciente, me acuerdo dónde vivía, me acuerdo de escenas de pacientes. Bueno, me acuerdo uno que era actor. Era un actor de una película que en ese momento era importante, no puedo acordar quién era. No me voy a acordar tampoco, pero que tenía una disnea extrema y lo acabamos de conocer hacía 10 minutos. Perdón, por ahí no todas las personas. Una falta de aire, una sensación de ahogo tremenda, estaba transitando y estaba desesperado y nos pidieron una consulta, creo que era en clínica médica o en neumonología, no recuerdo, y un paciente joven, de unos 25 años. Y estaba desesperado por la sensación de ahogo y bueno, pudimos hablar con él, no recuerdo con quién estaba yo en ese momento, pero yo pude hablar con él en ese momento abiertamente acerca del ahogo que tenía, de la necesidad de él de seguir viviendo, pero que si había algo más para ofrecerle. Bueno, todo fue un diálogo muy profundo que no lo recuerdo, pero terminó en una sedación hablada, acordada, consentida. Y recuerdo que ese paciente que estaba desesperado falleció de la mano mía con una intervención pedida y de la desesperación a la tranquilidad y después al agradecimiento de la familia. Eso es lo que sí, como recuerdo, ¿no? Por lo general son pacientes jóvenes o que han tenido hijos chicos en ese momento y que cuando uno más se conmueve, que es más difícil, ¿no? Poder acompañar. Sí, es cierto. Quizás por etapa vital en la que uno está, ¿no? Cuando las situaciones no las sientes cercanas, la gestión emocional de eso es todo un desafío para los profesionales que hacemos esto, pero también esto que decís vos, ¿no? La gratificación en el después, cuando a pesar de todo ese sufrimiento, digamos, hay posibilidad de que alguien pueda partir tranquilo, de que alguien pueda despedirse, de que puedan sus hijos como acompañar y cuidar en la última etapa. Y me parece que eso tiene un valor inmenso, ¿no? Y en eso coincido, en esto que decís, que cuando te preguntan cómo puedes hacer esto, ¿no? Lo que no me ayuda es el recuerdo. Juana, nuestra hijita, siempre me pregunta, papá, ¿me contás una anécdota cuando eras chico? Y yo, oye, ¿sabes? No me acuerdo ninguna. Y acá más o menos lo mismo. Bueno, pero nos trajiste una situación clínica muy, muy linda, así que gracias por eso. Y siguiendo con esto, ¿hay alguna intervención que vos sientas que esto es como marca mamana, digamos, algo así como disparatado que vos suelas hacer, ¿no? Que vos sientas que esto es eficaz, esto me sirve, y que por ahí le transmitas a la gente más joven a la que acompañás y a la que formás? Esa consulta inicial que tengo que hacer a una familia que yo sé que es muy conflictiva o sé que por lo menos ha tenido situaciones de conflicto previo, trato de planificarla muy bien y trato de llamarlos telefónicamente primero, eso es lo que hago habitualmente, llamarlos, presentarme y decirle que voy a ir a las 9 de la mañana. Entonces yo llego 9 menos cuarto y espero exactamente a las 9 de la mañana y a las 9 en punto toco timbre. Y ahí, bueno, hago la intervención. Por lo general sé que tengo que estar un par de horas en ese domicilio difícil, veo al paciente, veo la historia clínica, primero me lavo las manos,
todas intervenciones que en parte simbólicas, en partes necesarias. Reviso al paciente, a pesar de que el paciente por ahí no me aporta absolutamente nada en su examen físico, a veces lo simbólico suma, eso no significa que no haya que hacer examen físico, pero hay veces que por ahí no suma desde el punto de vista biológico o clínico, pero el acto es lo que espera el paciente, sentado, siempre para también demostrar un montón de contención que el paciente y la familia necesitan. Hablo con el paciente, a pesar de que por ahí el paciente no esté tan conectado, intento. Y luego reúno a la familia en el salón, en el comedor, donde sea, llamo a todos, incluso llamo a la cuidadora o a la empleada doméstica, que yo sé que está en el domicilio y permanentemente con ellos, la llamo, la convoco y bueno, y la hago participar de esa reunión, siempre y cuando esa persona esté integrada a la familia, ¿no? Por supuesto, pero bueno, por lo menos me fijo en todos los actores que están en ese domicilio. Incluso ahí hago el genograma para entender cuáles son los personajes o los actores involucrados en el cuidado o en el afecto de ese paciente. Luego hago una devolución y esa misma noche o al otro día vuelvo a hacer un llamado telefónico. Ese llamado telefónico... El llamado loco. El llamado loco. Que puede ser un llamado a las 10 de la noche, sorpresa, inesperado, que la mayoría de las veces genera un refuerzo del vínculo, un refuerzo del compromiso, que hay que sostenerlo en el tiempo después, porque no es un llamado y después no le doy más bola, sino hago ese llamado y después, bueno, continúo hasta que lo sigo yo o alguien del equipo puede tomar ese paciente, pero como que son pequeñas intervenciones que la familia tiene que decodificar como que hay un compromiso real de seguimiento, de cambio. Trato de separar lo que es el conflicto previo con lo que es el seguimiento que uno intenta, la necesidad de querer ayudarlos y la actitud y la predisposición a ayudarlos, tratar de, si yo soy parte del problema, reconocerlo y si no soy parte del problema, decirle que soy ajeno a eso y que quiero que miremos para adelante para poder seguir ayudando, porque si no, no tiene mucho sentido mi intervención. Esas dos. Esos pequeños detalles que marcan la diferencia, ¿no? Que cuestan poco, pero que para el otro son absolutamente significativos. Eso lo hacemos incluso seguido en el hospital, de pacientes con mucho dolor, con mucha desesperación, con mucha... Bueno, lo veo a la mañana y a la noche lo llamo y al otro día a la mañana lo vuelvo a llamar. E incluso en las familias que son muy demandantes, que llaman y que piden que vaya todos los días al médico, yo lo llamo 3 veces por día, 4 veces por día, al otro día lo vuelvo a llamar. Y es como que ya después, como que la familia ya ve que hay una presencia y tampoco esa demanda baja un montón solamente por la actitud nuestra de estar presentes. Totalmente. Yo creo que por ahí va. Totalmente. Bueno, gracias. Nos has traído tu clínica acá a este espacio. Eso está buenísimo porque estamos palpando tu día a día, ¿no? Y un poco de qué se trata acompañar situaciones de fragilidad y de sufrimiento. Bueno, y ahora me voy un poquito para atrás, ¿no? Para salir un poco de este tema y me gustaría preguntarte cómo el Guille médico de un domicilio al otro, cómo de a poco se fue gestando, ¿no? El Guille empresario acompañado por tus socios, por supuesto. Si tenés ganas de contarnos un poquito de eso, algo dijiste que de la mano de una obra social que vio la necesidad, que te acercó como una propuesta. ¿Cómo nace Talker? En realidad, bueno, retomando un poco donde dejé un montón de pacientes que yo tenía que atender, tanto en el hospital como en los domicilios de las obras sociales, como en los sanatorios, distintos sanatorios de Buenos Aires, desde los que están en Flores hasta los que están en Recoleta, y yo iba en auto por todos los sanatorios, y después algunos domicilios también, en zonas donde antes no había médico, desde Mataderos hasta La Boca, tenía que ir yo porque no había otro. Y los clínicos, cuando me empezaban a conocer lo que hacían, me empezaban a convocar. Y bueno, se hacía insostenible eso. Y la verdad es que, bueno, muchos de los médicos lo recordarán, yo cobraba el honorario que me pagaba la obra social y los convocaba a los médicos y les pagaba exactamente lo que yo cobraba a esos médicos. Entonces, bueno, la verdad que mi facturación aumentaba y yo no percibía eso, entonces iba a tener un problema impositivo. Entonces,
parte del problema era, primero, la exigencia de la obra social de resolver todos los problemas. Y por otro lado, la necesidad de acomodar mis cuentas porque era insostenible poder seguir así. Entonces, bueno, yo lo conocí a Gustavo Fodrini, uno de los socios, que bueno, por conocimiento de la familia y por estar como amigos, él venía de Comitalia, estaba en ese momento con una cabeza empresarial diferente, y junto a su primo, mi socio y amigo actual también, Franco Seijas, que es la cabeza operativa, en ese momento también el mentor de todo lo que es la organización técnica de lo que después fue Palcar, pudimos empezar a pensar la posibilidad de armar una empresa que dé servicios de cuidados paliativos en domicilio, así nació. Y bueno, después de mucho trabajo, muchas gestiones en el ministerio para poder habilitarla. Yo, la parte médica y los otros dos, más pensando en todo lo que es la gestión de armar una empresa, cosa que yo no tenía ni idea, se pudo como empezar a dar los primeros pasos. Estamos hablando del año 2006, 2007. Palcar se crea en el año 2007, se funda en el año 2007. Palcar fue la primera empresa de internación domiciliaria y cuidados paliativos en Argentina. Claro, fue la primera que se dedicó exclusivamente a cuidados paliativos. Después, bueno, esto que hacíamos con tanta eficiencia y con tanta dedicación, se vio en las obras sociales. Entonces, bueno, también nos contrataron para lo que era la atención domiciliaria más simple para nosotros, porque esta es la máxima complejidad, o una de las máximas complejidades de atención, con una atención muy específica para una población muy específica. Bueno, la otra población de pacientes con enfermedades agudas, recuperación de infecciones y fracturas de cadera era algo complejo, pero más simple. Entonces, bueno, nos contratan también esa parte para dar ese servicio. Y después fuimos creciendo en otras áreas. Bien, bueno, por lo que decís en todos lados, ¿no? Siempre la clave es el equipo, es rodearse de gente que cada uno se pueda ocupar de lo que sabe, y sobre todo gente que uno quiera, ¿no? Sí, claro. Pero me parece que hay algo. La gran fortaleza de esta sociedad con Franco y Gustavo es eso, es el afecto que nos tenemos, el respeto que nos tenemos. Cada uno hace lo que sabe. A veces nos metemos en el área, o por lo menos opinamos sobre cuestiones yo corporativas o de empresa, Gustavo de médico y los dos con Franco del operativo, y bueno, generamos algunas peleas internas, pero bueno, nunca pasan a mayores, sino que todos sabemos que lo que queremos es que Palcar siga adelante. Bueno, pero son un matrimonio de tres que funciona bastante bien, es un trío que funciona muy bien, y la verdad, quizás no está bien que yo lo diga, pero bueno, me animo a decirlo, esto se palpa en dos lados, la armonía y el cariño que ustedes se tienen y el respeto que ustedes se tienen es algo que atraviesa a la empresa y a todos los que formamos parte de ella. Así que gracias, porque esto tiene que ver con la cultura empresarial, que es una cultura en donde sobre todo lo que se prioriza es el cuidado que se brinda para afuera, pero el cuidado que tratamos de brindar para adentro para cada una de las personas que forman parte. Y eso tiene que ver con ustedes, que son los líderes y que también son los que la han fundado. Bueno, y no nos queda tanto tiempo, pero me gustaría hacerte dos preguntas más. ¿Estás para dos preguntas más? Sí. Bueno, por un lado te quiero preguntar algo de por ahí quizás tu vida profesional, pero también personal, y te preguntaría qué cosas hoy, ¿no? Sentís que disfrutás más, que te nutren, que te hacen bien a nivel profesional y también a nivel personal. A nivel profesional,
el poder estar todavía cerca de los pacientes. No estoy cerca de los pacientes directamente en Palcare porque tenemos nuestro equipo. En el hospital sí estoy más desarrollando una actividad más directa de asistencia y eso me gratifica mucho, el poder seguir ayudando a familias con las mayores necesidades y con la mayor vulnerabilidad. Es mi gran fortaleza y lo que me llena de placer. Eso desde lo asistencial, el hecho de seguir leyendo, seguir actualizándome, seguir participando en espacios académicos. Y desde lo personal, por ahí, bueno, disfrutar de mi familia, del crecimiento de mi hija, compañía tuyo, del aprendizaje de ella, los desafíos que ella nos impone día a día. Vaya desafíos. Sí. Y bueno, una de mis pasiones es el museo, así que también es algo que me gusta desarrollar y me gusta participar siempre con mi grupo. Podría decir la lectura y la música, pero no. No te representa. No. Aunque lees muchos artículos. Leo muchos artículos, pero decirlo. No he leído, creo que Pluto. No, Pluto no. ¿Cómo era el...? ¿Cuál? No sé cuál. No sé. No, bueno, sí, era un chiste que decía antes, pero no me acuerdo. Se lo pueden sacar. Lees muchos artículos y sos de los que todavía siguen imprimiendo los artículos, subrayando los artículos y guardándolos. Y guardándolos. Lo quiero decir. Sí, los tengo que tirar. Unos cuantos artículos ahora con la inteligencia artificial. Voy a tener que tirar varios. Bueno, y si te parece... Platero y yo, me he olvidado. Ese es el libro. Es el último que leí, creo. Ahí te delataste la edad. Sí, claro. Te cuento con ese comentario. Y la última pregunta que te hago. A ver, ¿qué le dirías? ¿No? Obviamente con la película del mañana es fácil, ¿no? Pero ahora, parado acá donde ya soy, con todo este recorrido, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? A ese recién recibido que había empezado ciencias económicas, dijiste, que veía en la medicina un lugar, pero que le daba temor por todos los desafíos, ¿no? Por ahí los mandatos familiares y demás. Si te lo encontraras, ¿qué le dirías? Bueno, que se anime, que le va a costar mucho, pero que lo va a poder lograr, que va a ser feliz con ese camino, en ese camino. Qué lindo. Bueno, Guille, la verdad que gracias porque me parece que fuiste absolutamente genuino, nos contaste cosas que hicieron que todos te conozcamos un poquito más. Y sobre todo me parece que pudiste transmitir algo de lo que es el corazón, ¿no? De lo que haces y de la experiencia tan gratificante y tan transformadora que es acompañar a otros en situaciones de fragilidad. Cada vez más se habla no solo del costo de cuidar, sino del gran premio que tiene cuidar, y me parece que un poco transmitiste eso, ¿no? El enorme premio que te genera, la enorme gratificación que te genera saber que podés ayudar en situaciones de fragilidad y de sufrimiento. Así que muchas gracias por eso y por acompañarnos en este primer episodio de este podcast que hemos dado en llamar Entre Cuidados. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en casa. Dale.